y acá ya se considera 8 para síndrome coronario agudo. Ya vamos a aclarar eso. Hay una zona gris que la pérdida de sangre es del 30-40% y que la hemoglobina puede oscilar entre 6 y 10 gramos por decilitro. Y una zona no indicada que solamente se pierde el 30% de sangre o que el paciente esté clínicamente estable, o sea, no tiene mayores signos y síntomas, puede estar pálido nada más, pero no tiene ningún otro síntoma, ¿no? Entonces, en esos casos puede tener una hemoglobina de 7.2 clínicamente estable y solamente está pálido, no por eso lo voy a indicar, ¿no? Porque ya sabemos que indicarle transfusiones aumenta el riesgo de eventos adversos y contaminación o contagios, ¿listo? Como les decía aquí, hay unas guías que hasta el año pasado ya se estaban, ¿no? Las guías ABB, la última actualización es el 2023 de transfusión de glóbulos rojos, hablaba, y entre otras guías, para pacientes que no tienen un sangrado activo, un valor, en general en la mayoría de situaciones, de valor de 7. Por debajo de 7 sí se debe considerar transfundir al paciente desde el punto de vista de transfusión restrictiva, porque aclaro eso, transfusión restrictiva se ha hecho la comparación con transfusión liberal, ¿no? No, antes de hace 15 o 20 años, todo el mundo, pues, si tenía hemoglobina de 10, pues le transfundía. Si tenía hemoglobina de 9, le transfundía. Si lo iban a operar y tenía hemoglobina de 12, lo transfundía y lo recontra transfundía. Entonces, hay que tener cuidado, no transfundir cuando no es necesario, ¿no? Por las situaciones que hemos mencionado. Entonces, aquí, la transfusión restrictiva, ¿qué significa? Y ahí lo vemos, ¿no? Transfusiones restrictivas, ¿qué significa? Y lo dejo claro, ¿no? Quiere decir que es un paciente que que se ha hecho la comparación en un valor de 7 con valores mayores a 9 o más, en que la mortalidad, siendo el objetivo simplemente reponer la hemoglobina y generar una estabilidad hemodinámica, no hay diferencias. Pero sí la mortalidad se ve a ver afectada, o la morbimortalidad, desde el punto de vista de lo que hemos mencionado, reacciones adversas, contagios, ¿no? Virus, bacterias, ¿no? Desde ese punto de vista, a medida que aumentan las transfusiones o transfusiones innecesarias, vamos a generar este problema con transfusiones liberales, ¿no? Aumentando los riesgos. Entonces ya las guías hablaban de 7 en general, pero ya se consideraba, por ejemplo aquí, un valor para lo que es pacientes con enfermedad cardíaca subyacente, un valor mayor, ¿no? 8, como objetivo cuando está por debajo de 8. ¿Listo? Quizás un valor un poquito más alto en las guías de sangrados activos, sobre todo para la Cruz Roja, pero en general, cuando en enfermedad cardíaca subyacente, consideramos un objetivo de 8. ¿Listo? Esta es una actualización con las guías de este año, 2025, CHEST, ¿no? Las guías británicas y de la AJA 2025, en que en la mayoría de situaciones, como vemos aquí, es el valor de corte 7, pero siempre fijémonos en la clínica del paciente. Y en algunas situaciones, miren, cardiopatía isquémica aguda, ya hablaba que el valor, si se consideraba antes 8, considera ahora un valor más alto para mejorar el transporte de oxígeno, un valor de 10 al menos, ¿no? Como objetivo 10 o más, ¿no? En cardiopatías isquémicas, ¿no? Pero en general los demás valores en pacientes críticos con las guías también que vemos de la AJA, además considera un valor más alto también, 7 a 8. Y es en esta guía de CHEST, ¿no? Donde hace un algoritmo interesante, ¿no? En que si consideramos transfundir a pacientes críticamente enfermos, hay que ver cómo está, si está consangrado y hemodinámicamente estable o inestable. Si está inestable, pues hay que resucitarlo, ¿no? No le vamos a pasar a ciegas un paquete globular, no vamos a hacer una transfusión a ciegas. Lo que hay que hacer es resucitación con estabilizar al paciente con cristaloides, si necesita vasopresores, ¿no? Para tratar de estabilizarlo, resucitarlo. Y una vez que está el sangrado controlado, por ejemplo, tiene un sangrado, una pierna, tiene que hacer un torniquete, hay que hacer compresión, pues si se corrige ello, pues una vez que se estabiliza el paciente, puedo buscar los objetivos de transfusión, ¿no? Si tengo un shock séptico, si tengo un sangrado gastrointestinal, una cirugía postcardíaca, una elevación aislada de troponina o otras situaciones críticas, buscaré como objetivos niveles de hemoglobina entre 7 y 8 y transfundir un paquete. De eso también, transfusión restrictiva. Si tiene hemoglobina de 6, buscaré de forma restrictiva buscar un paquete, me eleva 1 gramo por decilitro de hemoglobina, no 3% de hematocrito, es simplemente buscar que llegue a 7. No para evitar, de forma restrictiva, evitar transfusiones innecesarias, porque ya hemos dicho, desde ese punto de vista la mortalidad no se va a afectar. Sí, por hacerlo, transfusiones innecesarias. De igual forma, si tengo un síndrome coronario agudo, el objetivo será entre 9 a 10. ¿Listo?
9 a 10 para mejorar el aporte de oxígeno, el transporte de oxígeno por la hemoglobina. De igual forma, buscar simplemente una transfusión restrictiva para buscar ese valor. Ahora bien, si tenemos una anemia crónica, siempre no se olviden en las anemias buscar tipificar el tipo de anemia de acuerdo al volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, ¿no? Los reticulocitos, porque eso me va a dar una idea de si es una anemia normocítica, microcítica, macrocítica, ¿no? Si es una paciente que tiene algún sangrado, pues por ejemplo urogenital o digestivo, y tiene una anemia microcítica y no sé, o ya indago, pues voy a saber, voy a confirmar que es la pérdida de sangre la que me ha dado ese tipo de anemia microcítica, que puede ser también en algunos casos normocítica. Más bien, si tengo un paciente que es renal y tiene una anemia normocítica, sabemos que las anemias normocíticas serán anemias de los pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Y bueno, y si en situaciones puntuales como las anemias macrocíticas o megaloblásticas, por ejemplo por deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de factor intrínseco, no podemos tener este tipo de anemias de tipo, por ejemplo, las anemias perniciosas o las anemias megaloblásticas que hay que reponer, dosificar, darle vitamina B12, ¿no? Si es una anemia crónica, se pueden considerar en algunos casos, dependiendo la clínica del paciente, la estabilidad hemodinámica, podemos considerar valores más bajos de 7, 5. En pacientes pediátricos quizás menos de 7, ¿no? Entonces, en pacientes sépticos ya hay más evidencia, como hemos visto, valores un poquito más altos de entre 7 y 8, ¿no? Entonces, hasta esta guía quizás no lo consideraba, pero en la actualidad ya se está considerando con la actualización de este año, ¿no? Y la transfusión de hemocomponentes es independientemente de tratar la causa. Eso también es importante. De nada sirve que yo transfunda si no trato la causa. Si tengo un sangrado urogenital, sangrado, si no me lo contengo, si no trato la causa, de nada sirve que yo lo transfunda o que yo le pase hierro vía oral o hierro vía endovenosa, parenteral. De nada sirve si no trato la causa que me va a perpetuar la anemia, ¿no? O el sangrado. Entonces, y en la compatibilidad ABO que siempre hablamos, siempre hacemos este tipo de preguntas porque podemos estar en una situación de que no se logre hacer la compatibilidad ABO-RH. Como sabemos, en la actualidad hablamos de 47 sistemas de grupos sanguíneos para buscar la compatibilidad. Si bien los más conocidos que se utilizan es el ABO y RH, porque son los que más generan reacciones de incompatibilidad, pues hay muchísimos más, son en total 47 hasta el año 2025. Entonces hay pacientes que tienen grupos que no se consideran, pero son a veces raros. Hay pacientes como tienen solamente un tipo de sangre en el mundo. Entonces no solamente hablar del ABO-RH es hablar de todos los grupos sanguíneos. Por si acaso, cuidado, tengamos en cuenta eso, porque a medida que yo voy transfundiendo son justamente las incompatibilidades o las reacciones que se dan justamente a todos esos grupos que no se tipifican o no se hace el estudio de esos grupos, que a veces son raros y que muchas veces van a generar las reacciones de incompatibilidad o adversas. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos un paciente, y las opciones que voy a transfundir, siempre hablamos de los grupos O, A, B, AB y el factor RH, ¿no? Que es el antígeno D, o el factor Rhesus o RH, quiere decir que el paciente con grupo A tiene antígenos en la superficie de tipo A, en la superficie del eritrocito, glóbulo rojo. De igual forma, de antígenos de tipo B en el paciente que tiene glóbulos rojos con sangre tipo B. Tendrá antígenos tanto de A y B en el paciente que tiene en la superficie del glóbulo rojo, pacientes que tienen grupo AB. Y los pacientes, todos estos reaccionan cuando hay una reacción de incompatibilidad a través de anticuerpos de tipo IgM. ¿Qué quiere decir? El paciente es el que, en este caso, el grupo O el grupo A, en este caso B, son los que van a tener en su sangre los anticuerpos y los que pueden generar las reacciones de incompatibilidad. Lo que va a recibir como opciones es la sangre de un donante, evidentemente previamente procesada, en la que solamente se va a transfundir, en este caso, glóbulos rojos. ¿Listo? No se va a transfundir anticuerpos. ¿Listo? Por lo tanto, el que va a responder con mis anticuerpos es este paciente receptor, ¿listo? De un donante. Por lo tanto, el grupo O ya se sabe que no tiene antígenos en la superficie del glóbulo rojo. No tiene antígenos. Por lo tanto, al no tener antígenos, se constituye que este paciente es el
la sangre de tipo O, cuando es donada a un paciente como receptor, cuando es donada, pues es considerado un donante universal, sangre, ¿no? Como el grupo donante universal, porque no tiene antígenos. Al no tener antígenos, el receptor no va a generar la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Listo? Con que conlleva evidentemente a la incompatibilidad. Si yo tengo un grupo A, tengo antígenos tipo A, ¿no? Entonces, si yo tengo un tipo A, mi primera opción a recibir de un donante es uno de tipo A, porque yo no voy a generar anticuerpos contra mí mismo, ¿no? Voy a generar anticuerpos contra lo que no he sido sensibilizado previamente o lo que no ha sido expuesto. Por lo tanto, si yo le doy un grupo A, no hay problema. Si yo le doy a un grupo O a un paciente A, tampoco, porque este paciente no tiene antígenos en su superficie. Por lo tanto, este grupo A de pacientes no va a responder con una reacción antígeno-anticuerpo como un grupo O. ¿Listo? De igual forma en el B y en el AB es un paciente que tiene antígenos tanto de A y B. Entonces, por lo tanto, no va a generar anticuerpos contra sí. Entonces, puedo recibir tranquilamente de A, de B, porque también no se va a hacer, así mismo va a generar anticuerpos contra el B, que es parte de su grupo sanguíneo, como un B si le doy, tampoco contra un A, ni tampoco contra un O. ¿Listo? Por lo tanto, el grupo AB viene a ser, si yo lo doy como un sangre para donar a un paciente receptor, será sangre con grupo de receptor universal. ¿Listo? Paciente con AB será el receptor universal porque tiene todos los antígenos, ¿no? Entonces no va a responder con anticuerpos ni con A, ni con B, ni con A, ni con AB. ¿Listo? De igual forma pasa con el grupo RH. El RH quiere decir que en el glóbulo rojo expresa el antígeno D positivo, porque lo expresa en la superficie. Entonces, este paciente puede recibir sangre de igual forma, ¿no? Del mismo grupo, RH. Factor RH, no va a haber ningún problema. Y el que es paciente RH negativo, ¿qué quiere decir? Que no tiene antígenos en la superficie del glóbulo rojo. Entonces, ya hemos dicho que son diferentes sistemas de clasificación de los grupos sanguíneos. Entonces, si tiene un negativo, no hay problema que yo le dé un positivo, porque este paciente podría tener anticuerpos contra un antígeno, pero este no lo tiene, porque es negativo. El negativo, más bien, le voy a dar el mismo, no hay problema, porque no puedo generar, no lo voy a generar, ya ha estado sensibilizado con lo que él tiene, no va a generar anticuerpos contra él mismo, le puedo dar el mismo grupo. Y no hay opción segunda, pero en algunos casos le puedo dar un grupo D o un grupo RH positivo en algunas situaciones que lo hemos puesto aquí. Pero esto va a generar una previa sensibilización, una sensibilización por primera vez expuesta. Es lo que se genera en las eritroblastosis fetales. Si es una paciente, una gestante con un RH negativo y le damos, a falta de RH negativo porque es una sangre escasa, pues le podemos dar como vez primera la RH positivo, con el riesgo de que pueda haber sido expuesta anteriormente a un RH positivo. Pero si es la primera vez y se está seguro que es la primera vez, va a quedar sensibilizada para una siguiente vez. Por eso hay que transfundirlo con precaución en esos casos. ¿Listo? Por el RH negativo. Por lo tanto, el grupo donante universal es el O negativo, porque no tiene ningún antígeno. Y en cambio, el grupo sanguíneo receptor universal, que tiene todos los antígenos, es el grupo AB positivo, porque también tiene el antígeno D positivo. Entonces no se va a generar ningún... Y no hay problema con el O porque no tiene antígenos, ¿no? Si yo genero anticuerpos, no voy a generar si me pasa un O, porque en el O sabemos que no tiene antígenos en la superficie. ¿Listo? Que quede claro eso para que no haya confusión, porque puede venir alguna pregunta, simplemente con ese detalle de ver si es compatible o no, de acuerdo a estos dos más utilizados sistemas de clasificación de grupos no sanguíneos. ¿Listo? Habiendo muchos más, ¿no? Como les dije. Entonces, la dosis. Sabemos que una unidad o concentrado de glóbulos rojos me va a aumentar el hematocrito 3% y hemoglobina en 1 gramo por decilitro, en un promedio de una paciente de 70 kilos. ¿Listo? Entonces, hay que recordar esta relación de que 4 mililitros, ¿no?, de glóbulos rojos por kilo va a incrementar 1 gramo por decilitro de hemoglobina y el hematocrito en 3. Estos 4 mililitros. Y el total transformado en mililitros lo puedo dividir entre el número de unidades o concentrados de glóbulos rojos, ¿no?, o paquetes globulares. Esto en la situación que el paciente no tenga un sangrado activo o está hemolizando, ¿no? Es otra situación muy diferente. Entonces, hablar de plasma fresco congelado se obtiene a partir de sangre total,
¿no? Que está obviamente separado, ¿no? Y congelado a una temperatura menor o igual a 30 grados centígrados para generar que la presencia de los factores lábiles de la coagulación estén dentro de las 18 horas post extracción, estén de forma adecuada, ¿no? Entonces, está compuesto de agua, 7% de proteínas, 2% de carbohidratos y lípidos, ¿no? Contiene todos los factores de coagulación, sobre todo el factor 5 y el 8. Sabemos que el 8 es de mucha importancia, sobre todo en pacientes con hemofilia, ¿no? Sobre todo los de tipo A. ¿Listo? Y estas se pueden disminuir en los primeros 7 días de almacenamiento. ¿Listo? Plasma fresco. 200, el volumen viene en esas bolsitas, ¿no? En esos paquetes de 200 a 250 mililitros, ¿no? Siempre lo ponemos allí, porque si yo tengo un total, puedo dividir entre esa cantidad para saber cuántas unidades o paquetes le voy a pasar a mi paciente, ¿no? Ahora bien, ¿cuándo voy a dar plasma fresco de uso profiláctico sin sangrado con INR prolongado? Entonces, voy a darle plasma fresco si en algunas situaciones que yo necesite mejorar, disminuir el INR, por ejemplo, sobre todo si está mayor a 1.7, y aunque sea que no tenga sangrado, en algunos procedimientos no urgentes, ¿no? Que tenga que transfundirlo, ¿no? 10 a 15 minutos por kilo, pulsiones lumbares, para realizar una endoscopía, radiología intervencionista, toracocentesia, algún procedimiento puedo utilizar. Pero en el caso de sobreanticoagulación por warfarina, que ya hemos visto, se puede utilizar una vez que el INR está alto, suspendo la medicación, ¿no? Que estoy dándole en anticoagulación, ¿no? Como antagonista por ejemplo, por warfarina, que es antagonista de la vitamina K, lo voy a suspender y le voy a dar, si es que el INR está mayor a 9, ¿no? En pacientes de alto riesgo de sangrado, pero que no están sangrado, y le voy a dar vitamina K, le puedo dar de 1 a 2.5 miligramos bioral, a diferencia si es que hay alteración de la absorción o que yo quiero una reversión más rápida, la anticoagulación le voy a dar vía endovenosa, 0.5 a 1 miligramo endovenoso, ¿no? Pero si yo quiero una reducción rápida del INR, que sabemos que el INR, y vuelvo a recalcar, ¿cuál es el valor de INR normal? 0.8 a 1.1 promedio, ¿no? Está dependiendo, pero es importante tener en cuenta eso. Y acá estamos hablando de un valor, y que depende por una fórmula del tiempo de protrombina. Ahora bien, hay algunas indicaciones que normalmente están indicadas y otras que no están indicadas. Esto lo he mencionado, estas las guías que se venían trabajando, pues estaba indicado evidentemente cuando hay sangrado, o hay deficiencias de de los factores de coagulación, cuando hay coagulación intravascular diseminada, ¿no? Sabemos que la coagulación intravascular diseminada es un estado grave en el que hay el consumo rápido de factor de coagulación como de plaquetas, ¿no? En la que puede haber evidentemente trombocitopenias, ¿no? Y consumo sobre todo del fibrinógeno, ¿no? Como factor de coagulación el 1, ¿no? Entonces puede haber fallas hepáticas, ¿no? Sangrados mayores, los intracraneales, ¿no? Se puede dar con sobreanticoagulación por warfarina, que es justamente la desventaja que tiene en relación a los anticoagulantes directos. Púrpuras trombocitopénicas trombóticas, idiopáticas, síndrome de HELLP, síndrome urémico hemolítico, entre otras las transfusiones masivas, entre otras indicaciones, y otras que no están indicadas, bueno, que tenga tiempos de coagulación prolongados pero sin sangrado, o si no se va a hacer ningún procedimiento, ¿no? Solamente se quiere reemplazar, nada más, solamente con otros fines que no sean urgentes, bueno, en fin, podemos tener otras indicaciones. En la compatibilidad del plasma fresco es simplemente al revés, ¿no? Si antes los anticuerpos se generaban en el paciente receptor, hay que recordar que si yo transfundo plasma, el plasma tiene anticuerpos. Por lo tanto, simplemente se hará el trabajo a la inversa, ¿no? El que va a generar el anticuerpo contra el paciente receptor. Es simplemente lo mismo, solamente que igual, ¿no? Un paciente que tiene, por ejemplo, un tipo AB, un paciente que tiene un grupo A y le voy a dar plasma AB, este plasma tiene anticuerpos, entonces este plasma no se va a hacer daño contra el A, contra el mismo grupo, evidentemente, pero como este paciente A no tiene B, entonces el anticuerpo que se genera aquí en el B no va a encontrar un antígeno, ¿no? Porque no es del grupo B. De igual forma en el B y en el AB, es de la misma manera, simplemente es al inverso. Hay que recordar dónde se generan los anticuerpos, nada más, para que puedan generar esta reacción antígeno-anticuerpo. ¿Listo? Que quede claro por ahí, porque de acá salen muchas preguntas y se han tomado en varios exámenes. Simplemente hay algunos que quieren agarrar, pero hay que recordar simplemente eso. Dónde están expresados los antígenos, en este caso, en la superficie del glóbulo rojo. Cuando es transfusión de glóbulos rojos,
se habla de la reacción es de tipo inmunoglobulina M, ¿no? Y cuando es el grupo factor RH, lo que genera la reacción de incompatibilidad es la inmunoglobulina G, ¿no? Hay un paso a través de la placenta, ¿no? La barrera placental. ¿Listo? No se debe usar como expansor plasmático el plasma, no es para expandir el plasma. No, tampoco se puede dar de forma profiláctica en cirugías cardiovasculares o transfusiones masivas, ni tampoco para neutralizar la heparina. No es así. ¿Listo? La dosis del plasma fresco, 10 a 20 mililitros por kilo. Eso, una unidad es 250 mililitros aproximadamente y va a incrementar el 30% de los niveles séricos de los factores de coagulación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo he puesto abajo también de otra guía, pero básicamente es la misma información a tener en cuenta. ¿Listo? 10 a 20 mililitros por kilo. Entonces, el crioprecipitado es otro producto sanguíneo que es un concentrado de proteínas plasmáticas de alto peso molecular que, como sabemos, se precipitan al frío y se obtiene a partir de la descongelación de 4 a 6 grados centígrados de una unidad de plasma fresco congelado. Entonces, el volumen viene de 15 a 20 mililitros, como vemos ahí la bolsita muy similar al plasma, pero tiene algunos factores de coagulación, ¿no? Como el factor 8 de tipo C, que tiene una actividad procoagulante, y el factor 8 von Willebrand, ¿no? Que se utiliza muchísimo también en las hemofilias de tipo A, que hay déficit de factor 8, y en la hemofilia de tipo B hay deficiencia del factor 9, ¿no? Y el fibrinógeno, también hay un gran porcentaje en miligramos de fibrinógeno y el factor 13, 20-30%. Por lo tanto, si ya me está hablando que le voy a dar bastante fibrinógeno y factores de coagulación, justamente este crioprecipitado se utiliza como su letra empieza con C, en pacientes con coagulación vascular diseminada, ¿ya? Entonces, intravascular diseminada en pacientes con hemofilia, ¿no? En pacientes con deficiencias congénitas adquiridas del factor 13, pacientes con hipofibrinogénemia o disfibrinogenemia, ¿no? Y enseguida, cuando sobre todo la indicación es el fibrinógeno que está por debajo de 100 miligramos por decilitro. ¿Dónde actúa? Actúa básicamente a través de lo que es reponiendo o cuando hay déficit en la vía de la coagulación intrínseca, ¿no? Como vemos ahí, el factor 8, el factor 13, fibrinógeno, ¿no? En ese caso va a utilizar para formar la fibrina y formar un coágulo estable. La dosis de crioprecipitado, una unidad, pero por cada 10 kilos de peso, no por kilo de peso, sino por cada 10, y puede aumentar el fibrinógeno en 5 miligramos por decilitro, ¿ya? Entonces no se olvide, la indicación muy frecuente es el CID, ¿no? Ahora bien, en algunos laboratorios se utiliza la tromboelastografía, como les he mencionado. La tromboelastografía es una herramienta útil justamente para ver alteraciones de la coagulación, ¿no? Entre ellas las hemofilias y entre otras alteraciones, ¿no? Alteraciones de la hemostasia, deficiencias secundarias de factores de coagulación. Es básicamente un procedimiento que quizás adelantado a la época, ¿no? Quizás ahora ya se utiliza mucho la inteligencia artificial para el diagnóstico porque utiliza una muestra de sangre del paciente, se le coloca en citrato para evitar la coagulación como anticoagulante, y una manera de un pin, un alfiler, tiene una lectora para un software, se toma una muestra en el alfiler y genera en el software un movimiento vibratorio y ondulante, y va a generar algunos segmentos y ángulos que tienen una interpretación como el segmento R, ¿no? Como vamos a ver aquí, el R reducido, el R prolongado, el ángulo alfa reducido, entre otras variables que se pueden interpretar, ¿no? Y que me pueden guiar un poco en el diagnóstico del paciente, ¿no? Muchas veces no está disponible, pero es una herramienta bastante útil. Entonces, los concentrados de plaquetas ahora. El concentrado de plaquetas, ¿no? Tiene dos formas para poder transfundir. Concentrado de un donante o un concentrado de varios donantes. Entonces, ustedes quisieran, si es que alguna vez le transfunden, ¿no? Que sea de un donante o de varios donantes. De un donante, ¿no? Si es que estamos en esa necesidad de indicación, pues prefiero que sea de un donante. Se habla de una féresis. Por lo tanto, si es que hablo de concentrados de unidades plaquetarias, pues serán de varios donantes. Pero sabemos que esto, evidentemente, ser varios donantes, más riesgo de contaminación, de virus, bacterias, y que pueda haber también reacciones adversas, ¿no? Por eso es mejor. Muchas veces no hay disponible, es un procedimiento que
que a veces no todos los laboratorios hacen, las aferis no están disponibles, ¿no? Como una unidad contiene 3 a la 10 a la 11 plaquetas con un volumen de 200 a 300 mililitros, y los de varios donantes se preparan por centrifugación, ¿no? Y cada unidad más bien tiene 0.5 por 10 a la 10 plaquetas, un volumen de más pequeño de 50 a 70 mililitros, y se pueden utilizar, se pueden almacenar 5 días entre 20 y 24 grados, ¿no? Con agitación permanente, y el tiempo de transfusión más bien acá no debe superar las 4 horas, porque también en este caso hay riesgo de que si la transfusión, una vez que lo traen desde el banco de sangre, se transfunde después de las 4 horas, puede generar contaminación, ¿no? Bacteriana, o se desnaturalizan en este caso las plaquetas. Esto en general. A ver, transfusión profiláctica de plaquetas. ¿Cuándo es profiláctico? ¿No? En trombocitopenias crónicas, clínicamente estables. Ya sabemos, la clínica estable, trombocitopenia no crónica, hay que darlo dependiendo, individualizado de forma profiláctica, ¿no? Los valores pueden ser más altos en pacientes con disfunción plaquetaria, ¿no? Y en el que podemos utilizar la tromboelastografía. Siempre va a haber una zona indicada, una zona gris y una zona no indicada. Pero esto va a variar dependiendo los escenarios. Y ahorita vamos a ver los escenarios. Normalmente cuando se hablaba de transfusión profiláctica teníamos varias indicaciones para darlo de forma profiláctica, ¿no? En leucemias, por ejemplo, ¿no? En aplasias medulares, en trasplantes alogénicos de médula ósea. Y ahora, miren, esto ayuda de forma terapéutica, en la que hay que sí darle como de forma terapéutica en caso de trombocitopenia y sangrado activo, evidentemente, y que serán sometidos a una cirugía, ¿no? A pesar de que tengan una función plaquetaria normal. De igual forma, hay una zona indicada, una zona gris y una zona no indicada, donde se resumen todas las indicaciones de acuerdo a los escenarios, ¿no? Acá les voy a plantear esto porque es lo último del 2025, es las guías de AABB, ¿no? Que ha salido este año, no hace mucho, hace unos 3 meses, 4 meses, en el que hay recomendaciones fuertes de acuerdo al nivel de evidencia y hay recomendaciones condicionales de acuerdo a un nivel de evidencia bajo o muy bajo. En el que son las recomendaciones fuertes, ¿no? En el que tenemos, por ejemplo, pacientes que no están sangrando con trombocitopenia hipoproliferativa, que reciben quimioterapia activamente o que se someten a un trasplante alogénico de células madre. Por debajo de 10.000 hay que transfundirlo, evidencia moderada. Recién nacidos prematuros sin hemorragia mayor, menos de 25.000 hay que transfundirlo. Si pacientes sometidos a punción lumbar, menos de 20.000, siempre es la pregunta. ¿Le hacemos, no? El neurólogo, nosotros le hacemos transfusión. Si está 18.000, 10.000, pues hay que transfundirlo y hacerle su punción. ¿Listo? Evidencia moderada. Pacientes con trombocitopenia por consumo relacionado con el dengue, ¿no? Acá está incluido también el dengue. En ausencia de hemorragia mayor, no hay que transfundir plaquetas, ¿ah? Esa es otra que no hay que transfundir innecesariamente. Y las condicionales, pues hay varias, de acuerdo al nivel de evidencia muy baja o baja, ¿no? Pacientes adultos no sangrantes con trombocitopenia hipoproliferativa sometidos a trasplante de células madre autólogos, no hay que darle estrategia de no profilaxis. Pacientes adultos con trombocitopenia por consumo de enfermedad crítica, de igual manera cuando están menores de 10.000. Y así tenemos otras. En catéter venoso central, también, si vamos a colocar un catéter venoso central, ¿no? En sitios anatómicos susceptibles de presión manual, sea en las subclavias, ¿no? O en las zonas de acceso venosos posteriores yugulares, pues se debería transfundir cuando el recuento sea menor de 10.000 plaquetas, a pesar que la evidencia es moderada, muy baja. Y así tenemos otras indicaciones que se las dejo simplemente en algunas situaciones que podríamos estar, en qué casos y la indicación, o que no se deba transfundir, ¿no? Acá en general hablar de plaquetas es la mezcla de los dos sistemas de que voy a hacer la compatibilidad. En general no hay riesgo si se dan cuenta, no hay riesgo de compatibilidad si mezclamos los grupos. La única excepción es la de tipo B por incompatibilidad menor, todas son menores, pero quizás ofrece una incompatibilidad mayor la del tipo B, pero es una excepción en algunos casos por los subtipos o tipos de grupos que se tienen, ¿no? En el grupo B. Pero en general no hay, todos se pueden transfundir en la mayoría excepto el B, ¿no? Ahora bien, contraindicaciones a las transfusiones de plaquetas. Hay algunas como las púrpuras trombocitopénicas trombóticas, otras como el síndrome de Hell, púrpura, ya no es púrpura, ¿no? La trombocitopenia idiopática, porque puede ser que no tenga una púrpura, las trombocitopenias inducidas por heparinas, las profilaxis
durante la circulación extracorpórea, las púrpuras posttransfusionales, ¿no? Y una estadística o una proporción de una unidad de plaquetas estándar incrementa un promedio de 5.000 el recuento plaquetario, ¿ya? Una unidad de plaquetas por aféresis en promedio es 30.000 o más el recuento plaquetario. Entonces preferiría igualmente una aféresis, ¿no? Pero muchas veces no está disponible. Y en algunas indicaciones. A ver, acá, si hay disponible un pool de plaquetas, y a veces no está, la dosis de 0.1 unidad por kilo de peso, ¿no? Porque va a aumentar en un 5.000 a 10.000 el conteo plaquetario. Si le doy, ya dijimos, una aféresis, una unidad, incrementa y evidentemente el volumen es mayor, 30.000 a 60.000 plaquetas por litro. Y el aumento del número de plaquetas una hora después de la transfusión no debe durar más de 4 horas, como dijimos, y la dosis es una unidad por cada 10 kilos de peso del paciente. Miren, 4 a 6 unidades en el caso que dé concentrados y no aféresis, aumenta 20.000, ¿no? Y una aféresis aumenta 30.000 a 60.000, ¿no? Más, y evidentemente el volumen es mayor, ¿no? Que lo pusimos aquí solamente para que sepa, ¿no? ¿Dónde está? Creo que ahorita venía, a ver. A ver. Creo que ahorita lo vamos a repasar en el caso clínico que vamos a presentar. A ver, los efectos adversos de las transfusiones. A ver, este es un tema también, ya hemos dicho, a mayor veces de transfusión, sobre todo las transfusiones liberales, hay mayor riesgo de efectos adversos de la transfusión. ¿Quiénes son los responsables? La mayoría pueden ser los leucocitos, porque no se han hecho una adecuada leucorreducción y eso hay que incidir, o en algunas incompatibilidades, como ya vamos a ver, de tipo halogénica, ¿no? Como veremos. Aquí, por ejemplo, las reacciones transfusionales hemolíticas agudas, es raro que se presente una de 76.000, incompatibilidad BO, una de 40.000 o a veces puede ser fatal. Es raro, ocurre dentro de las 24 horas las reacciones transfusionales agudas. Por eso en los hospitales ahora, por lo menos en salud, se usa un formato que permite el control de las transfusiones tanto desde el inicio de la transfusión, ¿no? Durante la transfusión y al final de la transfusión, haciendo una evaluación, monitoreando las funciones vitales, ¿no? O si es que haya algún evento adverso durante la transfusión, que hay que reportarlo inmediatamente. Y si es que se da, hay que detener las transfusiones, ¿no? Por ejemplo, en este caso se da durante las primeras 24 horas, se presenta con escalofríos, hipotensión arterial, fiebre, enfermedad renal, dolor en la espalda y clásicamente en formas mucho más severas el CID, coagulación intravascular diseminada, para lo cual tendríamos que tener listo que producto sanguíneo crioprecipitados, ¿eh? No se olviden, ¿eh? Crioprecipitado para CID. Mantenga endovenosa una vía para cristaloides, hay que compensar al paciente, muchas veces no responden, hay que dar vasopresores, hay que mejorarlo como objetivo de variable no dinámica, la diuresis 1 mililitro kilo por hora, vasopresores si es que son necesarios y tratar el CID. Se puede hacer una evaluación al microscopio por los desmacitos que se pueden dar en estas reacciones hemolíticas, también es útil en el diagnóstico. Hay que saberlas reconocer porque pueden ser muchas similares, ¿no? Entonces es importante, algunas pueden variar en la terapéutica. Por ejemplo, hay una reacción hemolítica transfusional retardada, que es una respuesta inmune del antígeno de glóbulos rojos incompatible, que se presenta, da tiempo, esto ya más bien después de las 24 horas, da tiempo que no solamente se presente fiebre, sino ictericia, ¿no? Una ictericia de tipo indirecta, caída de la hemoglobina, detección de anticuerpos nuevamente positivo en el banco de sangre, y hay que buscar el anticuerpo incomprometido y transfundir esto ya como prevención a futuro en este paciente que presentó esta reacción, evidentemente asegurarnos de una adecuada compatibilidad de glóbulos rojos. Ahora bien, puede ser que solamente presente fiebre sin reacción hemolítica, ¿no? De 0.1%, debido a los leucocitos por una inadecuada leucorreducción, ¿no? En este caso, pues aumenta la temperatura en 1 grado, ¿no? Uno mayor a 1 grado, dentro de las primeras 4 horas al inicio de la transfusión, sin otra indicación. Hay que darle, pues, paracetamol, ¿no? Pero básicamente lo que buscamos es a futuro, ¿no? No hace mucho en mi hospital, pues, lo que suele pasar, el gran error que se comete muchas veces no es propio del paciente o del huésped, sino es del factor humano.
El factor humano lleva muchas veces a estos problemas y puede ser fatales, ¿no? En mi hospital sucedió no hace mucho que había un paciente que tenía ya su grupo sanguíneo en una evaluación de varias semanas atrás y por alguna razón se le pidió nuevamente una nueva tipificación del grupo y factor y le había salido diferente a la primera, ¿no? Y entonces se le procesó y se solicitó al banco de sangre en base a la segunda que tenía el error y finalmente se transfundió un paquete de glóbulos rojos, si no me equivoco, pero que no correspondía y generó una reacción hemolítica aguda, ¿no? Una reacción hemolítica que pudo haber llegado a ser fatal. Felizmente no llegó a mayores, pero hay que tener en cuenta esos errores, ¿no? Esos errores que hay que hacer un seguimiento de los casos. Es posible que se den, pero hay que minimizar esos errores y riesgos. Reacciones alérgicas, normalmente puede haber urticarias, no sibilancias a nivel ¿no? pulmonar, que se dan rápidamente una vez que se está transfundiendo. No hay que detener la transfusión y darle antihistamínicos y ver si es que se puede reanudar la transfusión. Una situación mucho más severa es las anafilaxias o shock anafilácticos, ¿no? En la que se generan anticuerpos contra proteínas plasmáticas del donante de tipo IgA, aptoglobinas, hay hipotensión urticaria, ¿no? Broncoespasmo, angioedema y podemos dar, pues como sabemos en estos casos, adrenalina vía intramuscular, ¿no? 0.3 a 0.5 mililitros en el vasto externo del músculo, ¿no? Como coadyuvantes, antihistamínicos y como tercera línea, corticosteroides. El TRALI. El TRALI también es conocido, es una lesión pulmonar relacionada a la transfusión, no tanto por la frecuencia, sino por la letalidad que se puede presentar, no un 10%, a 20% puede ser fatal por anticuerpos HLA o neutrófilos preformados del donante, ¿no? Es un clásico, una presentación clínica y imagenológica de un edema pulmonar, ¿no? Bilateral, ¿no? Que genera disnea, hipoxemia, hipotensión arterial, no puede haber una leucopenia y se da dentro de las 6 horas de iniciar la transfusión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tratarle medidas de soporte, posiblemente los pacientes requieran ventilación mecánica, ¿no? Y darle medidas de soporte, evidentemente, pero hay que ver a futuro. En un paciente que ha tenido una reacción, podría presentarlo más adelante. ¿Listo? Cuidado, hay que buscar siempre las compatibilidades y hacer una adecuada leucorreducción. Podemos tener mucho más severas, pero más raras también las enfermedades de injerto contra huésped. No es rara, pero casi siempre es fatal, miren. Y es florida la clínica y los laboratorios, puede haber pancitopenias, diarreas, hepatitis, hepatopatías, hasta 1 a 4 veces, semanas después de la transfusión. Y hay que darle pues corticoides, inmunosupresores, ciclosporina, hasta se puede llegar a un trasplante de médula ósea. Es raro, pero casi siempre es fatal. Y uno que se asemeja al TRALI es el TAC, que es justamente una sobrecarga circulatoria debido a la transfusión. Un 1% aproximadamente de las transfusiones en el que hay que indagar los antecedentes. Pacientes adultos mayores que no toleran los líquidos, cuando hacemos transfusiones liberales, 3, 4, 5 paquetes globulares, en el que además este paciente pueda tener como antecedentes una insuficiencia, una falla cardíaca, pacientes renales, ¿no? Y hay que hacer, pues, evidentemente aquí una adecuada historia clínica y rápida. Hay que pedir algunos exámenes como los péptidos, el ProBNP, ¿no? Para insuficiencias cardíacas, ¿no? Puede haber insuficiencia cardíaca izquierda, hay que ver los balances, ¿no? Los balances hídricos que son positivos, que puede estar en edemas, no solamente en anasarca. Hay que considerar la edad, ¿no? Como dijimos, adultos mayores. Y es dependiente muchas veces de la velocidad de infusión. A veces se pasa grandes volúmenes, varios paquetes globulares, no en tiempos muy cortos, ¿no? En media hora, 1 hora ya le está pasando todo. En este paciente empieza a tener disnea, ¿no? Y le tomamos una tomografía, una radiografía, vamos a ver también edema pulmonar, muy similar como en el TRALI, ¿no? La mortalidad, miren, 1 a 8%. Hay que usar muchas veces diuréticos, ventilación a veces mecánica y evidentemente hay que suspender la ventilación. La estadística. Miren, la estadística según de lo que es más frecuente, ¿no? A lo menos frecuente, ¿no? Son pues evidentemente las fiebres, ¿no? Las reacciones alérgicas, los tracos, los tralis, si bien no son tan frecuentes, son pues mortales, ¿no? Las infecciones, si bien se trata de hacer un control adecuado para evitar las infecciones, sobre todo de hepatitis
B, C y HIV, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que a veces no es totalmente al 100% y aumenta el riesgo a medida que se hacen más transfusiones. Los que se presentan dentro de las 24 horas y después de las 24 horas se los dejo aquí para tener una idea cuáles son las de presentación más aguda, ¿no? Las fiebres, las reacciones alérgicas, los shock anafilácticos, los TRAL y los TACO. Esta es la última actualización de las guías ABB y aquí les menciono, ¿no? Básicamente la estadística más actualizada, quizás no ha variado mucho, pero se los dejo igual, las reacciones alérgicas son bastante frecuentes, no tanto los TACO y los TRALIS, pero la mortalidad es alta y a medida que el volumen también es alto, sobre todo en los TACO. Esto de los Rebagliati para ver la cantidad, el volumen, ¿no? Y el peso de cada unidad, ¿no? Es importante tener, por ejemplo, un paquete globular, ya les dije, más o menos dependiendo del laboratorio, entre 230 a 330 mililitros, ¿no? Y eso yo le voy a calcular los 4 mililitros por kilo y de acuerdo a ello lo divido en cuántas unidades voy a pedir a mi laboratorio. Igual forma en plaquetas, igual forma en plasma, de igual manera en crioprecipitados. ¿Listo? Bien. A ver, esto para ustedes. Paciente, varón, si hemos estado atentos, de 36 años, sufre aparatoso accidente de tránsito y es llevado al centro de salud más cercano. Usted como médico objetiva que el paciente está pálido, sudoroso, pulso filiforme, presión arterial 90-50, frecuencia cardíaca en 122, frecuencia respiratoria 26, saturación 92, grupo ABRH positivo. Se le infunden 20 mililitros por kilo de cristaloides, pero los signos vitales mejoran transitoriamente para luego decaer. Indique el manejo adecuado a seguir en este paciente. Primero tenemos que saber de qué patología se trata y cuál es la terapéutica. Requiere transfusión de sangre tipo específica, requiere transfusión de sangre O positiva solamente, debe realizarse transfusión de sangre con frases cruzadas, requiere sangre O RH negativo solamente o requiere transfusión de cualquier tipo o grupo de factor. A ver, si alguien que pueda, esto es algo muy sencillo, pero eso requiere solamente un poquito de entendimiento de en este caso, la compatibilidad AB o RH. A ver. La E. A ver, tenemos que justificarlo. ¿Y por qué? Porque el grupo ABRH positivo es el receptor universal. ¿Y por qué se llama receptor universal? Porque no tiene, bueno, tiene no tiene todos los antígenos. ¿Qué antígenos tiene? Porque dejamos claro, ¿no? ¿Qué antígenos tiene? Tiene los antígenos A, B y RH. Tiene A, B Y el RH. y el RH positivo. Por lo tanto, ¿cómo serán los anticuerpos? O sea, no puede, ningún grupo puede atacar ni a la ni al B, ni al B, ni al ¿Ningún grupo de quién? ¿Del donante o del receptor estamos hablando? B. Del receptor. ¿Del receptor no puede atacar a quién? ¿A la sangre del donante? En este caso, si yo le doy, y pongo el ejemplo, le doy un O positivo, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque de eso trata. Si le doy cualquiera, escojo un O positivo. ¿Qué pasa con el O positivo? Porque No se quita, el O no tiene. ¿No tiene qué? antígenos. ¿Dónde no tiene antígenos? En la superficie del glóbulo rojo. Por lo tanto, No va a haber una reacción. no va a haber una reacción antígeno-anticuerpo. Y ahí, para terminar, si le doy un A, Normal. ¿qué pasa si le doy un A? Igual el A tiene solo antígenos A y como el paciente es AB, no puede atacarse a sí mismo. Porque es A, ¿no? Antígeno A, y le voy a dar sangre de tipo A, también es antígeno, no puede generarse anticuerpos, ¿no? Porque también es parte de, ¿no? Ya está sensibilizado por él mismo, ¿no? De forma innata y no va a generar anticuerpos contra uno de tipo A. Entonces, ¿cuál es el donante universal? El O negativo. Es el O negativo. O negativo. Y el receptor universal es el, AB positivo. porque tiene todos los antígenos, ¿no? Tiene A, tiene B
el AB y tiene el antígeno D, ¿no? Y el O no hay problema porque el O no tiene antígeno, ¿no? Entonces, está bien, correcto. Quedamos allí entonces, solamente para que no se olviden. Bueno, esto lo voy a recalcar del grupo anterior para que lo tengan en cuenta. Ya lo hemos resuelto, pero solamente lo voy a mencionar, no como caso porque ya algunos ya lo conocen. En este caso es otro tipo, ya este es otro ejemplo, lo voy a simplificar nada más. Que este es un paciente que también tiene una cirrosis hepática y tiene más hematemesis activa, tiene un sangrado activo, pero en este caso tiene un grupo B positivo, ¿no? Y en este caso un B positivo y en INR 1.5 que está elevado, ¿no? Como habíamos dicho. Pero en este caso yo le podría dar el mismo grupo, ¿no? Siempre busquemos el mismo grupo, el B positivo, pero en el laboratorio me puede decir, no hay el mismo grupo de sangre si queremos transfundirle glóbulos rojos. Entonces, acá le vamos a buscar, y también el INR hay que corregirlo. Entonces, es muy diferente la compatibilidad de grupo de glóbulos rojos como la compatibilidad de plasma. ¿Por qué? Es diferente la producción de anticuerpos, ¿no? Del receptor y otra cosa es la sangre del plasma, ¿no? El plasma del donante. Entonces, es muy diferente. Y solamente la respuesta para tenerlo en cuenta aquí, porque ya lo hemos resuelto el grupo anterior, no, tiene 5 de hemoglobina, entonces le voy a dar para que llegues a 7, 2, no, ya de por sí tenía 2 acá, 2 paquetes de concentrado de glóbulos, ahí tenía que decidir entre el grupo O grupo O RH negativo. Pero como sabemos que no hay pierde con el donante universal, preferiría escoger un O negativo, porque no tiene ningún antígeno. Ni como O, ni como RH. Como el RH negativo no tiene antígeno. Por eso es el donante. No, quien me recibe esa sangre no va a encontrar antígenos. Entonces, le voy a dar un O negativo. Y para el plasma es al contrario. Dijimos que va a generar los anticuerpos es la sangre, el plasma del donante. En este caso es B. Entonces, la sangre que le voy a dar es AB porque va a generar anticuerpos que no va a hacerse daño a sí mismo con el B. Entonces, le puedo dar tranquilo el B. Y es positivo igual, no hay problema en B porque ya tiene antígenos, no va a generar daño a un antígeno D, no hay problema. En plasma no hay problema al considerar el factor RH, pero en este caso la alternativa es la última. Y si queremos, acá era 5, ¿no? 5 para llegar a 7, ahí es 4 a 7, pero si es 5, hay que darle 2 paquetes para llegar a 7, ¿no? Y el plasma fresco, como ya hemos dicho, de 10 a 20 mililitros por kilo, ¿no? Sale 1200 mililitros de plasma fresco, que cada unidad es 250. Es 4.8 unidades de plasma fresco, ¿no? Que le voy a administrar en promedio, no 4.8, sino 5 unidades, ¿no? Pero aquí la relación era de 5 a 7, o sea, 2 gramitos. Ahí, por si acaso, no se van a confundir. 2 gramitos. Entonces, la relación dijimos que 4 mililitros por kilo para subir 1 gramo por decilitro de hemoglobina o 3% de hematología. ¿Ya? Sí. Del caso clínico, ¿por qué no podría ser relativa C? C. Ajá. La C. El O, podríamos considerar el O, ¿no es cierto? El O. Pero el plasma ahí no tiene nada que ver, ¿no? Porque al ser un A va a generarme anticuerpos para el B. Porque el plasma va a generar anticuerpos para lo que no ha estado sensibilizado previamente. Entonces, al darle A, va a generar anticuerpos. Tiene antígenos A, pero genera anticuerpos contra lo que no es parte de o no ha sido sensibilizado. Entonces va a generar anticuerpos contra el B. Definitivamente va a generar incompatibilidad de reacciones adversas. Aquí no hay problema. Lo negativo no hay problema, ¿no? Porque no habría tanto problema. Pero es el A, o sea, no, ahí no tiene lugar. Ahí es la alternativa incorrecta. ¿Listo? Que quede claro, ¿ah? ¿Listo? Ahí puede venir alguna pregunta, pero está bien. ¿Listo? Quedamos allí. Gracias a todos.